Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la parte de función exponencial. Acá tengo la teoría que les envié. Por favor, léanla antes de ver el video, porque lo que voy a hacer es explicar un poco pues lo que les envié. Entonces es importante que lo lean antes, ¿cierto? Eh, en esta primera parte hay como una pequeña introducción, ¿cierto? Que nosotros en algún momento escuchamos que la población tiene un crecimiento exponencial, ¿cierto? Son de este tipo de las gráficas, ¿bien? Son gráficas de este tipo, donde la variable, la x está en el exponente. Acá podemos observar esto. Antes teníamos la x de base y teníamos x al cuadrado, por ejemplo, cuando hacíamos Bhaskara y eso, ¿cierto? Ahora es al revés. Tenemos en la base un número y la x de exponente. Bueno, eso también se usa, o sea, ese tipo de funciones es la que describe también las enfermedades, las bacterias y bueno, el- los intereses de los bancos y muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces acá tenemos una definición de la función exponencial, ¿cierto? Dice, para cualquier número real A, ya sabemos cuáles son los números reales, ¿bien? Mayor a cero, o sea, del cero para la derecha, el cero no, un poco más adelante del cero, ¿bien? Y A distinto de uno, ¿bien? Entonces se define una función exponencial como f de x. Recuerden que f de x lo puedo cambiar por i si quiero. Igual a la x. Bien. O sea, por ejemplo, si tengo que a es un número real, por ejemplo 3, entonces una función podría ser f de x igual a 3 a la x, por ejemplo. O 100, entonces f de x igual a 100 a la x. Bien. Desde que no sea negativo, o sea, mayor a cero y distinto de uno. Eh, ¿Por qué no puede ser uno? Porque si fuera uno sería, por ejemplo, uno a la 5 entonces da uno, ¿cierto? Recuerden que yo voy cambiando la x, yo le voy dando valores para graficarla, entonces, por ejemplo, sería uno a la 5 uno, uno a la 100 uno, uno a la 1000 uno, entonces no, digamos, no me hace nada, o sea, sería simplemente la función uno. Y negativo es porque cuando yo tengo un número negativo, ¿cierto? O sea, porque no puede ser negativo. Yo tengo un número negativo y si lo voy elevando a potencias me va cambiando entre positivo y negativo. Por ejemplo, tengo digamos el 2, entonces el menos 2. Entonces menos 2 a la uno es menos 2, bien. Menos 2 a la 2 ya es 4, ¿cierto? Porque menos por menos más. Después si lo hago a la 3 me queda menos por menos y 2 al cubo menos 8. Bien. Entonces va cambiando entre positivos y negativos y entonces no tendría este comportamiento que tengo acá, ¿cierto? Tendría puros puntos arriba y abajo, positivos y negativos, pero no tendría pues este tipo de funciones. Entonces, para que sea exponencial, bueno, debe cumplir eso. Acá tenemos algunos ejemplos, bien. Y acá pues hay una parte que son como las características. Esto es lo que ya acabo de decir yo. El dominio de la función es menos infinito hasta más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que x, el dominio son los valores que x puede tomar. X puede ir desde el número negativo menos infinito hasta el número positivo más infinito. O sea, puede ir, por ejemplo, desde menos 1000. X puede tomar esos valores. X en el exponente puede tomar valores negativos y puede tomar valores positivos. O sea, yo puedo decir para la gráfica como acá abajo. Por ejemplo, x menos 4, también puede ser 4, x menos 1000. Bueno, reemplazo y el valor que me dé está bien, ¿cierto? La única restricción acá es para A. Entonces x no tiene restricción. Bien. El rango de la función, el rango es la imagen, bien, o sea, los valores que toma ahí. Como yo estoy tomando un número positivo y lo elevo a un número positivo, entonces i, ¿cierto? Son los valores de i, siempre va a ser positivo. Miren acá, por ejemplo, en la tablita, en este ejemplo que es 2 a la x, miren que x es menos un cuarto y y vale 1/16, si es menos 3 vale 1/8, pero nunca va a ser negativo, bien. Eh, Nosotros vimos unos ejercicios de introducción que, bueno, la idea era empezar a llegar a este tipo de funciones. Quienes lo hicieron, perfecto, quienes no, no importa, o sea, era simplemente un acercamiento, ¿se acuerdan? Con los problemas y eso que hicimos.
Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a formalizar eso que hicieron, ¿cierto? Digamos que algunos valores que tenían les daba parecidos a estos, algunos parecidos a esto, pero la idea ahora es que lo sepan pues cómo hacer bien, ¿cierto? Era simplemente un acercamiento desde lo que uno conoce, así que tranquilos con esa actividad, ya la estoy corrigiendo. Eso como primero, bueno. Bueno, y la gráfica pasa por estos puntos, ¿cierto? O sea, si x vale menos uno, y vale uno sobre a, porque sería a la menos uno, ¿cierto? Entonces bajo el exponente, bajo la base. Eso es lo que me indica eso. Si x vale cero, o sea, a la cero, ¿cuánto vale y? 1, porque todo número elevado a la cero da 1. Y si x vale uno, pues me quedaría a la uno, entonces vale a, ¿cierto? Este a lo puedo poner por un 3, entonces sería 1 sobre 3, y acá sería 3. Bien. O sea, pasa por estos puntos. Son como puntos pues que siempre pasa por ahí. No es que siempre los tengan que encontrar, simplemente es como una característica. Y acá tenemos pues el ejemplo que les digo para graficar. Miren qué fácil es. O sea, tengo cuando x vale 0, entonces tengo y igualado a la 2x, y igual a 2 a la x. Entonces, si x vale 0, me quedaría 2 a la 0, 1. Si x vale 1, me quedaría 2 a la 1, entonces 2. Si x vale 2, me quedaría 2 a la 2 igual a 4, lo mismo con el 3. Bueno, y acá lo mismo, si x vale menos 1, entonces bajo el exponente, bien, que es lo que hablamos antes. Si x vale menos 2, bajo la base, ¿cierto? Y me quedaría 1 sobre 2 a la 2, o sea 1 sobre 4. Si vale x igual a menos 3, bajo entonces la base y el exponente y me quedaría 2. En vez de ser 2 a la menos 3, como lo bajo, me quedaría 2 a la 3. Entonces es 8, bien. 2 al cubo es 8. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos la gráfica. A medida que yo voy avanzando en la x a la derecha, la función va creciendo. Bien, en este caso, ahí vamos a ver cuándo no. En este ejemplo, miren que ya tengo que a es esta, a es la base, a es menor a 1, ¿cierto? Pero sigue siendo mayor a 0. Entonces, eso es, en este caso es 0,5, puede ser 0,7, 0,2, ¿cierto? 1 dividido 2 es 0,5. Entonces, cuando yo tengo fracciones, ¿cierto? Que son menores a 1 y positivas, hago lo mismo, ¿cierto? Le doy valores a x y grafico. Pero miren acá en la gráfica que cuando yo voy avanzando en x a la derecha, la función va decreciendo, ¿bien? Y acá iba creciendo, ¿está bien? Entonces la función decrece, la exponencial, cuando a es menor a 1, ¿bien? Entonces cuando a es menor a 1, entonces la función va a decrecer. De resto todo se cumple igual. Bueno, y acá hay un ejemplo de un problema que quiero pues que ustedes lo lean, lo interpreten y si alguna duda pues me consultan, pero básicamente es que tengo una función, me la están dando, ¿cierto? En función del tiempo, ¿cierto? ¿Por qué se usa en el tiempo? Pues por como les dije, esto se usa por el crecimiento el crecimiento de la población, el crecimiento de bacterias, de enfermedades, de intereses, entonces me interesa verlo en el tiempo. Entonces mi variable en vez de la x va a ser t, bien, pero es todo lo mismo, ¿cierto? Por eso dice b de t, ¿cierto? Antes era f de t, g de t, es algo de t, ¿cierto? Una función que depende de t, antes dependía de x, pero en este caso es el tiempo. Entonces si yo quiero saber un año, menos 5 años, lo que tengo que hacer es cambiar ese t por ese valor que quiero saber, ¿está bien? Por un año, por 5 años, por 20 años, y ahí pues hago la operación como cuando le decía x vale 2 acá, entonces aquí x, bueno, vale 5 y cambia, bien. Importante saber si x lo estoy midiendo en días o en años, bien, entonces si es en días, bueno, es por 1, si es en años, bueno, entonces 5 años, si lo estoy haciendo en día, entonces un año son 365 días, es lo único que tienen que tener en cuenta, bien. En que voy a medir el tiempo para pues poder reemplazar. De resto, no es muy complicado. Acá hay unas preguntas como para afianzar el concepto. Las responden, leanlo con calma. Cualquier consulta pues me dicen y bueno, nos vemos el otro jueves con las dudas.